¿Qué tal, Muy buenas Ignacio? tardes, muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Bien, bien. Un poco peinadito por la Estamos, cuarentena. sí, los dos creo que tenemos así el pelo. Tenemos que tomar ejemplo de precisamente uno de los protagonistas de hoy, que es Kim Jong-un, que siempre va peinadito con el estilo, con Claro, su estilazo. Así tendríamos que haber tomado ejemplo alguno de los cortes de pelo autorizados, ¿no? En Corea del sí. Norte. Bueno, pues Rapado, buenas o tardes, rapado completo. o directamente, más cómodo, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, yo soy Ignacio García, quizás me recuerden de charlas anteriores para esta casa del Juan de Mariana, como liberalismo en la cultura popular, 1, 2, 3, 4, 5, marxismo cultural, y hoy tenemos en nuestra serie dominical de comentarios sobre películas con mensajes liberales o antiliberales, pero en cualquier caso de interés y de actualidad política, tenemos con nosotros a Pablo Sánchez Omana. Buenas tardes. ¿Cómo te Buenas tardes. presento, Pablo? En Oh, calidad de, aparte de miembro del Instituto Juan de Mariana y probablemente una especie de el mago de Oz tras las sombras de las redes del Juan de, también hoy creo que es importante tu vertiente de venezolano, ¿no? Ya que vamos a hablar de Venezuela, entre otras cosas. sí, sí, sí. Bueno, de hecho iba a decir buenos días también para los que nos vean desde la América Hispana. Exacto, esto hay que hacer como en el show de Truman, ¿no? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y los que nos vean en diferido, que cada uno se dé por saludado y listo. Bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos películas y una serie, en concreto la temporada 2 de Jack Ryan, que discurre en Venezuela, y las dos películas que hemos elegido entre los dos han sido El Dictador, de Sacha Baron Cohen, y la misma línea de humor y tal, de Interview, la entrevista con James Franco y Seth Rogen sobre Kim Jong-un. ¿Por cuál de las tres cosas crees que debemos empezar? Yo creo, la primera, pero no la, bueno, no sé si la más importante, pero yo me gustaría empezar por Jack Ryan, primero porque Muy es bien. más largo, es una serie entera, y lo segundo porque yo creo que está muy interesante, ¿no? Lo que está pasando ahora esta semana en Venezuela, una locura. Todavía la gente no sabe, como allá todo es distópico, todavía no saben si confiar, si realmente es un intento, si, yo no sé, si es que es un invento del chavismo o son unos genios que están planeando algo supra y no lo sabemos, están engañando a todos, o son unos tontos que se han lanzado un bote a ver qué pasaba. Bueno, yo creo que cualquiera de las tres son posibilidades y no sé si has visto Jack Ryan, y bueno, lo digo, las personas Uh -huh. que nos oyen, que han visto Jack Ryan, no quiero hacer spoiler, pero en el episodio creo que cuatro, tres o cuatro, Pero sí, hay pero un... haz spoiler. Aquí se Sí, hace sí, spoiler, pues no aquí no, spoiler. no nos contenemos. Vale. Vale, vale. Pues hay una parte en la cual ellos intentan conseguir unas pruebas de a ver si se está haciendo uranio y tal, si está, cosas raras ahí. Y pues justo llegan unos americanos del bote era de Miami, no sé qué, y llegan por eso, a través del agua, con un bote y no sé qué. Entonces, yo no sé si estas personas o el que inventó lo que está pasando ahora en Venezuela se vio este episodio y dijo, pues hay que hacer esto, a ver si nos sale igual. Lo que no cuentan es que hay una parte que los descubren, les caen a tiros y tienen que salir corriendo y dejar a uno en el camino. Entonces, Uh -huh. bueno, ha sido, yo creo que Sí, una serie y... efectivamente hay... sí, perdona, es que se entrecortó y pensé que habías terminado. No, no, Continúa, habla por tú, favor. que a mí si no me callan no Bueno, me callo. simplemente, bueno, simplemente eso, que uno ve estas series de espías y tal, ¿no? Que por cierto es sorprendente, o a mí por lo menos me resulta sorprendente, que se atrevieran a hacer una temporada con Venezuela, dado la situación actual y tal, porque generalmente estas cosas se suelen hacer como más atemporales, más impersonales y no con cosas de tan rabiosa actualidad, de verdad. Y la verdad es que, aunque le cambian el nombre al dictador de turno, en este caso es Nicolás Reyes, pero bueno, le mantienen el Nicolás ahí, ¿no? Como un detallito en la serie. Pero sí que es verdad que en estas películas de espías y tal, ¿no? Pues están estas cosas el juego de la propaganda, ¿no? Y de hacer pasar por ejemplo, en el caso
Jack Ryan, y que creo que es lo que está pasando también ahora en Venezuela, aprovechaban una supuesta invasión para darle la vuelta y venderlo como un ataque de Estados Unidos para deslegitimar las elecciones, cuando en verdad eran ellos los que estaban manipulando las elecciones y demás. Entonces uno no sabe qué es realidad y qué es ficción, como bien dices tú, ¿no? Porque uno ve que Estados Unidos, supuestamente, ¿no? Si ha sido Estados Unidos esto, cogen al iraní aquel, le mandan un misil en el pecho desde no sé cuántos kilómetros de distancia y le dan, y sin embargo aquí pues mandan a unos tipos ahí por la playa de Macuto, que además creo que es la misma que utilizan Sí, en la serie, si no me equivoco, ¿no? Por sí. Macuto creo que entran también, y es como todo una medio chapuza. Entonces uno no sabe si es que verdaderamente, efectivamente pasó eso, o han cogido ahí a los 4 o 5 militares de turno, los han hecho pasar porque era una invasión tal, y así también para, de alguna manera, que se rebelen o que se desvelen, no revelar con B, sino con V, que se desvelen los contrarios al régimen, caigan en la trampa y así tenerlos mejor localizados, ¿no? ¿Cuánto crees que puede haber de eso? Es posible. A ver, una de las cosas que yo al principio pensaba así, ahora tengo dudas, no digo que sea, pero Claro. hay personas implicadas que, por ejemplo, está el hijo de Baduel, que habrá, hay gente que sigue desconfiando de él, pero yo creo que ellos han estado ya mucha historia contra el chavismo reciente y eso pone en duda. Para que no sepan, Baduel fue la persona que trajo de vuelta a Chávez con el golpe de 2002. O sea, era una persona muy cercana a Chávez, pero que después en el tiempo se le volteó y ha vivido en carnes él y sus hijos. Entonces, que esté uno de sus hijos ahí pone en duda realmente que sea falso. Lo único que no entiendo yo es cómo hacen algo tan tonto y además si tú dices, vamos a hacer esto en Venezuela, ¿sabes qué? Te vas a encontrar con alguien, te va a tocar un momento de presión y a la primera no te vas a levantar las manos y decir, nos rendimos. Entonces, eso es lo que me Me genera mi rindo, claro. suspicacia. Claro, sí, genera suspicacia, realmente esta gente estaba preparada, o tengo un amigo que tiene una teoría, bueno, él vive en Estados Unidos y es muy cercano al Partido Republicano, y tiene una teoría de que realmente esto es una estrategia para distraer y hacer algo más grande. Pero bueno, yo tampoco soy tan optimista, yo no soy de ese nivel de optimismo. Eh, pero bueno, la serie es muy interesante, tiene puntos, a veces cuesta realmente identificar de quién hablan, porque por ejemplo está la candidata presidencial opositora y tal, Uh -huh, tiene cosas de Lilian Tintori, como es el uh hecho -huh, de ser la mujer del perseguido y tal, no sé qué, pero uh luego -huh. la Y que lo expresión, la tengan forma de preso a hablar, él, a El Salvador. claro, Mm. pero luego la forma de hablar, el actuar político es muy, muy fuerte y entonces eso recuerda más a María María Corina Corina, Machado. Ya más habla exacto. ante el tema de las encuestas y tal, y hace recientemente quien estaba muy arriba en las encuestas de María Corina. Entonces, los personajes varían un poco, yo creo que juegan, obviamente no van a hacerlo exactamente, sino tienen que meter algo de ficción. Claro. Pero a mí, el tema que me interesa es el tema de la paranoia, ¿no? Como él llega incluso a desconfiar de su propia mano derecha, de su hermano, de no sé qué. Es, y yo creo que parte, o sea, no lo culpo, porque al final, si tú persigues a todo el mundo, estás empobreciendo a la gente y tienes, ¿sabes? Todo el mundo sabe que puede ir a la cárcel en cualquier momento, es obvio que todos te quieran cortar la cabeza y es obvio entonces que te deberías estar Uh -huh. paranoico y estar pendiente de todo el mundo, porque igual hasta tu esposa igual querrá matarte, ¿sabes? Entonces tiene algo interesante eso. Sí, bueno, eso es propio de los regímenes comunistas y de los dictadores comunistas que siempre generalmente terminan cayendo desde dentro, es decir, son más las purgas internas que hacen por las guerras de poder interno que de este tipo de intervenciones extranjeras y cosas así, ¿no? Que suelen poner porque se emparanoian de tal manera que de hecho luego también hablaremos de eso con el caso de Kim Jong-un y en la propia película de la entrevista o del dictador, pero creo que eso sí está bastante bien reflejado en la serie, aunque como decíamos antes, y como tú dices, no lo pueden hacer todo en plan, ni con nombres ni apellidos, ni personajes concretos, porque sería un poco conflictivo, ¿no? Un conflicto incluso internacional se podría dar por la serie y demás. Pero sí es verdad que mezcla una serie de cosas que uno puede ver esas pinceladas ahí. Yo claramente vi a María Corina Machado, pero también en otros momentos veía también a Lilian Tintori. Bueno, puede ser que sea una especie de fusión de personajes.
como de hecho hicieron, por ejemplo, en Chernobyl, que no sé si la has visto, que es muy buena, la de HBO, Sí, sí. la científica que ayuda al protagonista y tal, la vida real no existió como tal, sino que luego lo explican, eran como, había como 200 y pico científicos en total, que cada uno hizo su aportación, y entonces para la serie la resumen en un personaje, que crean este personaje inventado, que es un resumen de eso, o una especie de mezcla de todos esos 200, porque claro, no iban a hacer la serie de 800 episodios, sino de los que tenían que ser. Ah, Bueno, yo creo que este personaje que tú dices, que no, ahora Bonalde se llamaba, ¿no? bueno, al En decir. la serie, es eso, es una mezcla entre Lilian y María Corina. No sé si a mí me llamó mucho la atención, hay un flashback en la que ella está en su casa con su marido todavía libre, en la que están cenando con unos amigos y tal, así medio en la clandestinidad, ¿no? Y empiezan a hablar de Max Weber y de la Sí, anarquía, del Estado y de tal, y parecía la típica reunión del Juan de Mariana, parecía una sí, sí, cena sí, 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 de amigos del Juan claro. de Mariana, ¿no? A mí me hizo gracia y a la par me acojonó un poco. Bueno, yo tengo que decir que mucha gente del partido de ella se ha acercado a nosotros, personalmente, ¿no? Busca Uh -huh, un poco de ayuda y de cierta guía intelectual y tal. Y es muy interesante, sí, en su partido hay un muy buen movimiento liberal. Pero, obviamente en la oposición es fácil serlo, la uh cosa es -huh, cuando, toca, cuando son gobierno, y eso no sabremos. De Chernobyl hay una parte cuando están midiendo lo de la radioactividad, él dice, no es bueno, no es malo, uh -huh, y te dice, pero, o sea, el nivel, ¿no? El nivel, y era que no podían medir más. uh Pues -huh. yo creo que en Venezuela hay un punto de que Sí, las sí. cosas ya dejan de ser malas porque ya no hay un nivel que ya dejas de medirlo. La inflación, ya le puedes poner 6 ceros más y ya la gente le da igual. Ya es un Y punto, no pasa igual con nada. la, no pasa nada así. La verdad que sí, ahora la realidad ya está siendo distópica en estos días de cuarentena, porque se ha puesto una cuarentena y tú ves los supermercados llenos de gente, obviamente haciendo cola, lo típico, porque tiene que comer y no tiene cómo Uh reabastecer. -huh, No, la gente no tiene, aquí en España, de cierta forma, uno se abastece, te puedes abastecer con 2 semanas de antelación o 3 semanas. Por eso veías a la gente llevándose grandes uh -huh, papeles y no sé qué. Allá uh -huh, es el día a día, entonces obviamente es imposible imponer una cuarentena uh -huh, como se ha impuesto acá, imposibilidad. Y eso es gente protestando en Petare, que es un barrio muy, muy popular. De hecho, pues el jefe de la zona, se puede decir, ha dejado a la gente protestar, porque obviamente es su gente y eso no le ha gustado a Maduro. Entonces ahora quieren tumbarlo. Ellos dejaron a esos criminales para practicar allá y ahora que no les están apoyando, pues les buscan de tumbar. Entonces, sí, al final esto, yo creo que el mensaje de Jack Ryan que cogería yo, y creo que hablaremos de otros temas, es como el que acumula más poder, menos poderoso se siente. Porque yo creo que termina eso uh con la -huh. debilidad de que incluso tu hermano o la persona que más cercana tengas puede conspirar contra ti y puede acabar quitándote el poder. Claro, es No que sé además es donde si más hemos sido muy breve, probable, más cerca. cuanto más hermetismo hay y más cerrado está, pues es que el que está más cerca tuyo es probablemente el que te termine traicionando, ¿no? Es así. Eh, Fíjate, en Jack Ryan, otra cosa que no creo que ni que lo hicieran adrede ni nada por el estilo, pero tuve la imagen o el flash, hay una escena en la que el helicóptero se dirige hacia el Palacio de Miraflores Mm. que me recordó al evento aquel del helicóptero de Oliver Pérez, creo que se llamaba, Ah, el militar que llegó sí. tal y luego apareció, ¿no? Torturado y ejecutado y tal. Yo no sé hasta qué punto ya uno ve cosas, ¿no? O ve paralelismos donde no los hay, pero me recordó en algún instante también eso. Sí, 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 es que tiene muchas cosas. La verdad es que, obviamente, el venezolano critica que no tenga el mismo acento porque gran parte de los actores son colombianos, la Uh escena -huh. se hace en Colombia y tal. Sí, Es obvio sí, porque se rodó en En Colombia, de Venezuela, hecho. Venezuela no te van a dejar rodar y muchos actores pues colombianos muy buenos y sobre todo la costa tiene buen acento. Pero si quitas esa parte tonta, en la práctica hay mucho, o sea, se nota que se basaron muy bien, se basaron muy bien en cosas, obviamente tiene ficción, pero dentro de la ficción yo creo que acerca a la gente, sobre todo que esto lo va a ver el Mm, gringo medio, que el gringo medio no sabe ni quién es Nicolás Maduro, pensará que vive en Medio Oriente o claro. árabe, qué sé yo. Uh -huh. Pues
acerca un poco a la realidad de Venezuela. Yo creo que es importante cuando está dando la clase Jack Ryan, que él empiece explicando que Venezuela tiene todos los minerales, Todos los tiene un recursos. contexto, no sé qué tal, y aún así es un país pobre. Aún así es un país pobre porque lo que hace rico un país no son sus riquezas naturales, sino qué hace con ellas. Y eso es interesante también. Eh, bueno, y también yo creo que pone un tema interesante de cómo puede ser un riesgo el país, no tanto porque el gobierno de ese país o el Estado sea peligroso, sino porque al no tener unas instituciones fuertes, permite que se colen enemigos reales, como se puede ser Claro. terroristas, iraníes, o Y lo que sea. o la injerencia extranjera de gobiernos como China, Rusia. Yo eché una cosa de menos en la serie, que es Cuba. Eché de menos la presencia cubana, que yo creo que es más que evidente en la Venezuela actual, ¿no? La injerencia cubana y, bueno, cómo están moviendo los hilos ahí de detrás. En estos días he visto, además, un vídeo que me ha hecho mucha gracia de la propia televisión cubana, diciendo cómo con esto del coronavirus en Europa y Occidente y en el mundo capitalista la gente estaba pasando hambre y estaba todo desabastecido y que tal, y que ponían primero la economía antes que la salud y tal. Que hacían colas con los coches. Qué descaro, o sea, esas Ah, sí, pobres exacto. personas que... Oh, y en plan, claro, los que tienen coche pueden ir y tal. Claro, tú a una persona que no sabe nada del mundo exterior, digamos, que lo tienes totalmente desconectado, pues les cuentas esas cosas y, claro, no les queda otro remedio que creérselas, ¿no? Es como en la Rumanía de Ceausescu, que lo que censuraban de las películas americanas y tal, que no las permitían, lo que censuraban de las películas no era... Aquí, por ejemplo, en España estamos acostumbrados a asociar censura con que se dieran un beso, que hubiera escenas de sexo y tal, ¿no? Por el franquismo. Sin embargo, ahí lo que censuraban era que en las películas se veía a la gente desayunando y tenían mucha comida en el desayuno, que los escaparates estaban llenos de cosas, que en los supermercados había bastante comida. Eso era lo que temían que la gente supiera, que descubrieran que había todo un mundo ahí fuera, ¿no? Y me recordó a eso en esto de la televisión cubana, y que probablemente en Venezuela estarán haciendo eso, porque hacen todo tipo de piruetas para justificarlo, ¿no? Como lo que llegó a decir Errejón, que es que en Venezuela había colas para comprar comida porque la gente tenía mucho dinero y entonces podían gastar mucho, y que por eso había colas, ¿no? Es que llega un momento en el que es ya tan descarado y tan, no sé, es un insulto de tal manera que ya uno no sabe ni cómo contestar a eso, ¿no? Porque, No, además que supongo mucho tiempo libre para estar haciendo cola cada vez claro, que quieras, si no, pues lo compras en el momento que puedas y ya. Bueno, es una locura. Iba a comentar algo, ahora se me ha ido de la mente. Era algo sobre la censura. Bueno, no importa, luego si me acuerdo, no sé si lo comento. bueno, eso, te Eh, has hecho autocensura a ti mismo porque eso era algo tan grave lo que ibas a comentar que has preferido, que tu mente ha preferido sí, ya obviarlo. lo recuerdo. Hay una historia, esto es una historia real porque me pasó a mí. Tengo un tío que mira mucho televisión internacional y tal, entonces miraba mucho televisión española. Uh Era -huh. fan de ver televisión española. Y cuando yo me vengo a España, él me cuenta un día, me dice, Pablo, ten cuidado en España, tal, porque allá la gente se muere de hambre, hace colas de comida y la crisis realmente les ha impactado y tal. Uh -huh. Y bueno, yo vine con esa idea porque era lo que pasaba en televisión española, ¿no? Las bancos de comida y tal, pero la realidad sí existe, obviamente ese problema también existe en España, pero es distinto a los que no vivía allá, que era, no es que eran personas en vulnerabilidad, sino que incluso clase media o lo que sea, pues no tenía posibilidades de comida. Y eso, la gente al final, atrás de la televisión, que no solamente la nacional, porque esta es televisión española, Uh -huh. entonces, a partir de la televisión, pues la gente se crea o ve una realidad distinta a lo que ve, a lo que vive, ¿no? O sea, al final sí tienes Exacto, como es decir, contrarrestar correcto, esa... la tele no es fuente de información, sino de desinformación. Eso yo creo, y más solo si ves un canal oficialista o algo así, pues ya olvídate, ¿no? Van a contar el relato que quieran. En España lo estamos viviendo ahora en estos días también, con que aquí todos son aplausos, todos son gente cantando en los balcones,
etcétera, etcétera, y no hay ni una sola imagen de un muerto o de una persona entubada o de lo que esté pudiendo pasar, ¿no? Entonces, bueno, te lo manipulan de tal manera que si solo ves eso, si no te informas a través de otros medios y comparas, pues te quedas con una realidad totalmente, vamos, lo más alejado de la realidad, realmente totalmente distorsionado. Tal, me puedo imaginar en sitios como Venezuela o, bueno, ya ni te hablo Cuba, ya te puedes morir, ¿no? Sí. No, y eso De estoy hecho, si hablando te parece, disculpa, te estaba hablando de la televisión española de la época de Rajoy. O sea, que la de ahora, de Rajoy, dentro de exacto, pronto sí, tenemos sí. dentro de pronto tendremos a lo presidente. Si Sí, no, bueno, ya nos prácticamente ya lo volvimos. tenemos a diario con Pedro Sánchez ahí en comparecencia. Yo no sé cuántas hace al día, yo creo que hace más directos que últimamente nosotros, que estamos haciendo directos a todas horas, pues prácticamente está todo el día ahí. Le vamos allá a coger un... Bueno, Fernando Simón, que la gente ya está hasta blanqueando a Fernando Simón y alabándolo y tal, y es de tanto verlo, de tanto verlo, de tanto repetírtelo, te lo van metiendo así como con calzador y hay gente que incluso considera a Fernando Simón un sex symbol, ¿sabes? Es decir, es que esto es el poder de lavado de cerebro de la televisión es inaudito. A lo mejor nosotros, Pablo, de tanto aparecer así en los vídeos y tal, nos terminan considerando sex symbol algún día, quién sabe. Tenemos que insistir más con estos directos. Pues bueno, esperemos O sea, que para si cuando nos pudo den salir Fernando de casa. Simón, si pudo Fernando Simón, nosotros también podremos, Pablo. Vale, eso es. A ver, podremos. Un saludo a todos Bueno, los si que te nos ven. parece, si te parece, podríamos saltar a la siguiente película que podría ser la entrevista, precisamente porque me acordé de una cosa, me hiciste recordar una cosa que es cuando ellos llegan allí a... Bueno, la entrevista es la película sobre Corea del Norte, como que Kim Jong-un es súper fan de un programa de entrevistas en Estados Unidos muy famoso, de un presentador así un poco cortito y tal, ¿no? Así de espectáculo y tal, como una especie de, no sabría cómo calificarlo, una especie de Oprah Winfrey, una cosa así, y lo invitan allí a que le entreviste, una entrevista exclusiva y tal, y lo invitan allí, y cuando llegan, pues se dan cuenta que todo era, bueno, no se dan cuenta, pero todo está planteado para que sea todo fake, así como un pueblo Potemkin. Las fruterías son todo son dibujadas, es decir, no hay género, la gente va por la calle ahí y tal, pero son todos actores y tal, y un poco es eso, ¿no? Es decir, es como te distorsionan la realidad a través de la propaganda, ¿no? Sí, sí, se ve mucho. Yo me acuerdo en mi pueblo un tiempo, cuando hubo temas de inundaciones y tal, y había gente que quedó sin casa, entonces Uh -huh. pues al día siguiente fue echar para allá, fue al pueblo y tal. Ajá. Y es como todo el operativo que se montó en la mañana antes que él llegara, Uh -huh. de la gente con la que se iba a encontrar, lo que iba a hablar, preparar el camino por donde iba a pasar y todo, es, es brutal. Es brutal como si se monta una escena totalmente fake y supongo que esto, dentro del que cabe, bueno, eso es una dictadura caribeña y no es tan formal. También una dictadura más totalitaria como es la norcoreana, pues cuidarán mucho más esos detalles. Incluso tienen a un embajador español, Sí, ¿no? sí, a Cabo de Que Benos. Por cierto, hay un acabo de ver. documental cojonudo que se llama The Propaganda Game, que intenta hacer, al principio, además, ellos mismos lo dicen en el propio documental, ¿no? Que van unos documentalistas españoles allí como para intentar ver la verdad sobre Corea del Norte, porque dan por hecho de que en verdad todo lo que cuentan es mentira y que en verdad que ellos es una maravilla y tal. Y bueno, termina siendo un documental sobre Cabo de Benos, que me parece además un ejercicio de análisis psicológico de la infancia de ese chaval brutal. Pero los propios documentalistas, a la mitad de estar allí, una de las veces dicen, es la primera vez, graban con la cámara, es la primera vez que podemos grabar algo sin que haya un funcionario encima nuestro y tal. Es los primeros 30 segundos que hemos tenido sin estar vigilados y tal. Y los tipos terminan hasta los huevos de aquello y se vuelven para acá, pues, acojonados con lo que vieron allí, ¿no? Y eso que probablemente solo hayan rascado la superficie, ¿no? Pero me hizo gracia cómo los tipos iban allí pensando que, bueno, no, todo lo que nos cuentan es mentira, en verdad que ello es un paraíso socialista como sin parangón y tal, y a los 2 días ya estaban los tipos allí temiendo por su vida, ¿no? Y queriéndose volver, que yo creo que es lo que es casi la vacuna, esa sí es la vacuna que te inmuniza de este tipo de ideas, ¿no? Pasar
unos días allí, pero no como turista, como cuando uno va a Cuba y está en un todo incluido y de turista de miedo, sino vivir verdaderamente la situación y entonces... No sé si viste el caso hace poco con el tema cuando se puso la cuarentena a unos turistas chilenos. Ah, la de Chile, sí, sí. Sí, sí. Luego estaban pidiendo al gobierno chileno y Piñera, por favor, que los devolviera a su país. Sí, era Pues, una actriz, ¿verdad? Una actriz de las que había además sido más beligerante en las protestas y tal, en Chile, y ella súper comunista y tal, y le pilló la cuarentena en Cuba y a los 2 o 3 días estaba diciendo, por favor, que nos regresen porque aquí no hay comida, no hay medicina, no hay nada, tal, no sé qué, estamos entre ratas y cucarachas y no sé cuánto y tal, no me acuerdo lo que decía, y quería volverse así desesperadamente, ¿no? Uno no puede alegrarse por esas cosas, evidentemente, pero es una pequeña también satisfacción ver que pase eso para que a ver si así al menos, aunque nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Nadie aprende de cabeza ajena, pero bueno, así sucede. De la sí, entrevista, bueno, en realidad hay que decir que la entrevista es una película así de coña, tal. Quizás lo más interesante es todo lo que pasó alrededor de la película, que hubo amenazas, no se sabe hasta qué punto también fue una campaña de marketing, pero hubo unas terribles amenazas del régimen de Corea del Norte, incluso que si la estrenaban lo iban a considerar un acto de guerra, y tuvieron que salir ahí algunos políticos y tal de Estados Unidos a decir, no, hombre, estrenenla que no pasa nada y tal, ¿no? A defenderla y tal, porque Sony llegó a plantearse el no estrenarla, aunque ya te digo, puede ser una campaña de marketing, porque además lo hackearon la PlayStation Network y tal, y estuvieron revelando probablemente fueran los norcoreanos, ¿no? Aunque aquí ya te digo, no se sabe, pero todo lo que rodeó a la película fue súper interesante, más que la propia película así, que bueno, está divertida y tal, pero que tampoco es gran cosa, ¿no? Te ríes y ya está, ¿no? sí, sí. Sí, es la típica película que te ves un domingo en el sofá porque no tienes más nada que hacer. O sea, no es gran cosa, pero la verdad sí es muy, muy bueno. Yo creo que ese tipo de películas, sobre todo chistosas, son más peligrosas, ¿no? Porque ridiculizan al dictador, lo vuelven un Claro, tonto y eso les duele. correcto. Que es lo que una película que pensamos en comentar en este vídeo, luego no la decimos, pero el gran dictador de Chaplin, al final su papel es ese, su papel no es hablar de los casos formalmente y tal, sino llegar al público de otra forma, de sensibilizar de otra forma, Sí, radicalizar a alguien que se hace el todopoderoso, se quiere hacer creer el todopoderoso, y luego eso les duele, les pega más. De hecho, yo recuerdo, disculpa que caiga en Venezuela, pero una dictadura, ¿sabes lo que más le dolía al principio? Era Radio Rochela, el programa de comedia de la noche que veía toda la gente en su familia en las casas. Le dolía más que lo ridiculizaran a que sacaran miles de informes sobre derechos humanos, lo que sea, porque les llega en el alma sí, sí. ese tipo de cosas. Fíjate, de hecho, aquí en España le ha caído la del pulpo a Pablo Motos por hacer unas pequeñas bromas sobre Fernando Simón, unas bromas blanquitas sobre Fernando Simón. Le han caído encima porque verdaderamente eso duele. Aunque fíjate, yo ahí tengo dos cosas que me gustaría comentar y que creo que son interesantes. Por un lado, me parece bien ese análisis desde el punto de vista psicológico de una persona, como por ejemplo Kim Jong-un o uno de estos, ¿no? Que desde pequeño o desde X tiempo vive en una torre de marfil completamente aislado de la realidad, probablemente siendo adulado por todo el mundo, porque no cabe otra, es decir, pero es que eso se puede hacer extensivo a cualquier político, ¿no? A medida que va ganando poder un político, el nivel de adulación y de desconexión de la realidad debe ser brutal, debe ser brutal. Eso me interesa. Pero por otro lado, este tipo de ridiculizaciones, como se hace con Maduro, con las maduradas, o con el propio Kim Jong-un, con las risas y tal, creo que encierra una cosa peligrosa. Y es la idea de que el problema es el dictador que se ha vuelto loco y no del sistema comunista que lo genera. Porque da la sensación de que entonces dice, bueno, no, el problema de Venezuela es Maduro, con Chávez nos iba mejor, por así decirlo, ¿no? Porque Maduro es un loco o es un tonto. Cuando el problema es el comunismo en este caso, ¿no? O el El problema es el sistema, socialismo. Entonces creo que es un arma de doble filo en ese sentido. No sé hasta qué punto puede ser un arma de doble filo. Porque claro, parece sí, que Venezuela, si quitas a Maduro, que es un tontito y no sé qué, y pones a otro, esta vez sí el socialismo va a funcionar. Cuando no, en realidad
un Maduro, un Ceausescu, un Kim Jong-un y tal, es la consecuencia natural de llevar estas ideas al extremo, ¿no? Sí. Mira, hay una pregunta de alguien, por si se te ocurre algo. ¿Algún libro Sí. sobre amor desde el liberalismo es un campo a estudiar? No se me ocurre alguna. Bueno, sí sé que una editorial publica libros de poemas y tal, pero desde el liberalismo yo creo que ya sería un friquismo muy grande. No sé si existe. Sobre lo que Bueno, comentabas, alguno sí. debe Tienen, haber. Perdona, a mí uno que se me viene a la cabeza es siempre, bueno, siempre son películas, pero en este caso también es un libro, es La insoportable levedad del ser, que tiene el trasfondo, creo que no recuerdo ahora si era Checoslovaquia o Hungría, Checoslovaquia creo que era así, que tiene el trasfondo comunista y es una crítica, o La vida de los otros, al fin y al cabo también es una película de amor, pero con el trasfondo comunista. Tengo que, mira, deberíamos hacer un directo de estos, pero de pelis románticas eh, con trasfondo liberal. Hay otra que es así también con temática romántica, pero que esconde las miserias del estatismo, en este caso que es Like Crazy, como locos se llama, y es mm, de todo el tema de inmigración, de política de visados y tal, y de inmigración en Estados Unidos, y de cómo se rompió una pareja por los burócratas. Esa podría ser, mira, tenemos que hacer algo de eso. a mí me gustó mucho una, sé que la gente es muy crítica con esa, pero me gustó la de Remember Me, que es una historia de amor, toda la película es una historia de amor y solo al final es que meten el mensaje de que es cuando recuerdo a la gente que murió en las Torres Gemelas, un ataque en las Torres Gemelas. Ajá. Y muy, bueno, no, obviamente no habla del comunismo, nada de lo que estamos hablando ahora, pero también tiene un mensaje político en el cual crean toda primero la historia de amor, te hacen simpatizar con los actores, con los personajes, y ya luego es que meten mensajes políticos. Muy bueno, sí. Entonces, Bueno, a lo mejor dentro de 15 o 20 años, perdón. habla, sí, yo es que te interrumpo, lo siento. Digo que a lo mejor dentro de 15 o 20 años se hace una película así de amor y sexo sobre Pablo Iglesias y cómo fundó Podemos para follar y se le fue de las manos o algo así, ¿no? ¿Quién sabe? Yo creo que eso sería más, eh, eso sería un análisis a lo mejor mucho más certero. Mira, esto lo hice para mojar el pizarrín y se me fue de las manos y terminé ahí de vicepresidente por ahora. Yo creo que lo que pasó es que primero fundó el partido y luego se leyó la Biblia y vio la parte de repoblen la tierra, de que repoblar la tierra y se lo tomó muy en serio, muy a pecho. Ya, Puede eso, ser, puede ser. También tiene la cosa esta de que es el pene de Pablo Iglesias es la mejor herramienta contra el paro femenino que hay. Es para acabar con todo esto de la brecha y tal, pues, oye, está siendo muy efectivo, la verdad, todo hay que decirlo. A lo mejor nos vemos eso, una película de amor, de risa o de miedo, no sabemos, un thriller, quién sabe, dentro de unos años. La otra película, bueno, a mí, por cierto, antes de terminar con la entrevista, a mí una de las cosas que más gracia me hizo de la película es una chorrada, pero es cuando le está enseñando como si fuera un niño, enseñándole los juguetes, ¿no? A su nuevo amigo y le dice, mira, ese tanque, un tanque soviético, se lo regaló a mi padre o a mi abuelo Stalin, y le dice el americano, dice, no, se pronuncia Stallone, le dice, eso me hizo mucha gracia como muy buena. Sí. Yo creo que una buena forma de empezar la siguiente película que vamos a hablar es terminando la anterior, ¿no? La anterior es obviamente sobre Norcorea y el dictador norcoreano eh, quiere, ¿no?, construir su gran misil. Y de hecho, Ajá. la siguiente película de que vamos a hablar empieza, esto es en memoria de Kim En Jong-il. memoria de Kim Jong-il, que es el dictador, Sí, sí. sí, sí, sí. En realidad, entonces sí. Bueno, el siguiente personaje, o siguiente película, es un personaje basado en el norte de África, aunque su forma de hablar parece más árabe. Luego él dice que no es árabe Es en una escenas. mezcla también de varios, ¿no? Sí, sí. Es un personaje que, bueno, está colectando uranio, enriqueciendo uranio para poder hacer su misil, pero es muy excéntrico y quiere hacer misiles. Los misiles como los hacen sus ingenieros no le gusta más Más con la puntiagudo. puntita más puntiagudo. Y va matando a los ingenieros que no lo hacen como él quiere.
¿Cómo es la parte del Pato Lucas, ¿no? Sí, sí. Pato Lucas. La parte es buenísima, sí. A A mí mí esa del serie, dictador... Sí, pero adelante, adelante. no, 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 continúa. por favor, por favor. No, bueno, decía que esa película me parece tiene un humor muy interesante. Yo creo que Sacha Baron Cohen es, no sé si de los mejores, no sé si el mejor, pero de los mejores humoristas que hay. Un Y humor de los más tonto, arriesgados, y de los más arriesgados además. sí, sí, sí. Un humor tonto y peligroso a la vez, sí, 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 tiene sí. eso. Se ha Y metido no sé si, se ha metido en muchísimos problemas. Lo que pasa es que el tipo los ha capeado, pero yo creo que más de un piñazo se ha tenido que llevar fuera de cámara o más de una agresión ha tenido que sufrir porque lleva a la gente al límite, ¿no? Y eso me encanta de él. Y otra cosa que me gusta mucho de él, así como decíamos que de la película La Entrevista, quizás lo más interesante era lo que sucedía alrededor. A mí de las películas de Sacha Baron Cohen, en general, que están muy divertidas y tal, pero me gusta mucho cómo él a todas las entrevistas va en el personaje. Es decir, él cuando lo entrevistaban para promocionar la película no iba como Sacha Baron Cohen, sino iba como el dictador allí a las entrevistas en la tele y tal. O cuando hacía Borat iba como el personaje de Borat. Y el tipo no se sale del personaje. Entonces hay una anécdota muy, bueno, hay varias, pero le prohibieron la entrada en los Oscar al tipo precisamente porque le derramó a uno de ahí en la alfombra roja, le derramó supuestamente las cenizas de Kim Jong-il, se las derramó por todo el pecho y tal. Y luego no sé cuándo le entrevisté, le preguntaron que dónde había, él dijo que quería haber rodado las escenas de la ONU, las quería haber rodado en la propia ONU, no en un decorado. Y entonces él dijo que la explicación oficial por la que le negaron el rodar en la ONU, no sé hasta qué punto esto será verdad, una broma de él, pero bueno, no me extrañaría, dijo que es que en la ONU le dijeron que claro, como en la ONU representaban a muchísimos dictadores de los que él se reía, les iba a sentar un poco mal. Y entonces ya, le pues, preguntaron al que era secretario de la ONU en aquel momento y dijo, bueno, Sacha Baron Cohen tiene un humor, tiene un sentido del humor muy gracioso y tal, pero tampoco lo desmintió. Es decir, y de hecho, si te fijas, el personaje este de Aladdin, que es él, es una mezcla de diferentes personajes. Tiene los manerismos de Fidel Castro con el dedo, luego también de Idi Amin, el de Uganda, que por cierto hay una película muy buena sobre Idi Amin, que es el último rey de Escocia, con Forrest Whitaker y el profesor Xavier Joven de los X-Men, que está muy bien, McCabe. Luego también parece a veces Gaddafi, porque va con la guardia pretoriana esta de tías buenas, ¿no? Y tal, como sí, sí, Gaddafi, sí. que llevaba ahí un séquito de unas tías ahí y tal. Luego también tiene cosas de Mobutu, el del Congo y tal. Bueno, él le da un poco a todos, ¿no? Le da un poco a todos lados. Y a mí de la película del dictador, una de las cosas que me llamó la atención o que me hizo mucha gracia a un nivel menos evidente, menos tal, es bueno, él se queda perdido en Nueva York digamos, sin que nadie sepa que es el verdadero Aladín y tal, y una chica se termina enamorando de él ahí, y es una tía que es ahí todos los tópicos de la izquierda, ¿no? Es ahí vegana, pacifista, animalista, no sé qué, es multicausa, ¿no? Está Un cacho de leche. feminista, está metida en todas las causas y se termina enamorando de él a pesar de que el tipo es lo peor, es decir, el tipo es Y todo lo judía. que... y encima, exacto, y es judía y tal, y entonces me parece, o bueno, no sé si estoy queriéndolo yo ver ahí, pero me parece una especie de crítica sutil a cómo la izquierda, todo lo que dice odiar y tal, en verdad lo ama. En el fondo, ama todo lo que dice odiar, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, la izquierda, ¿a quién ama más? Por ejemplo, un homosexual muy de izquierdas, porque tú sabes que para ser homosexual tienes que ser de izquierda, porque si no, si eres homosexual y eres de derecha, eres un maricón de mierda. O como para ser una mujer empoderada y tal, tienes que ser de izquierda, porque si no eres como Ayuso, eres una mierda de tía, no eres ni una mujer ni nada de esto, ¿no? Claro. Pero entonces, fíjate cómo todo lo que dicen amar y odiar, luego le dan la vuelta, porque, por ejemplo, el caso de Israel, tú le preguntas a cualquiera de estos de homosexualismo, tal, a tope y tal, y luego resulta que son súper en contra de Israel y están a favor de todo alrededor, cuando en donde único podrían caminar por la calle sin que los terminen matando sería en Israel, de todo ese entorno, ¿no? Y así
podemos sacar miles de ejemplos, ¿no? Entonces yo no sé si esa parte con lo de esta chica, además que la pintan como la tontísima, tontísima en ese sentido, ¿no? De comprometida con mil tonterías y luego la tía enamorada ciegamente de que encarnaba todo lo que decía odiar. A mí me encanta cuando le está presentando el nombre de su tienda, que no lo podría recordar todo el nombre, pero dice algo así como una tienda vegana, cuidada con no sé qué, no trans, sí, antirracismo, y dura como 20 segundos, como un minuto ahí hablando. Mira, alguien pregunta sobre películas españolas liberales, eso no hay mucho, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que igual basadas en el 68, en mayo del 68, alguna saldrá de la época bueno, la época de la movida madrileña, creo que son los 80, ¿no? Pero no serían Sí, liberales del estilo que... desde que el cine español tocó techo con Esteso y Pajares y desde entonces solo ha ido para abajo. Aunque hay una que yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver, es muy difícil de conseguir, creo que está en Filming, voy a ver si me doy de alta, que es Revolution. Revolution, Ah, claro. y si no me equivoco, creo que se presentó en el Juan de Mariana, puede ser, o hubo algún tipo de... Sí, sí, creímos, o el guionista... sí, la persona que ideó la película, el director y todo, o sea, gran parte, no fue actor, sino lo que lo tenía Uh en su -huh, mente, vino a presentar los Juan de Mariana. Obviamente no podemos ofrecer la película porque uh -huh. hay que pagar por ella, pero Uh sí -huh. nos habla un poco de la película. Nosotros antes de ir a eso hicimos una quedada de gente aquí en Madrid para verla y estuvo muy buena. La verdad, Yo a todavía mí me no... encanta. Tiene una buena Yo, producción, aprovecho de recomendarla porque tiene uh -huh. una muy buena producción la película y para el presupuesto que manejaron, la verdad está muy bien y tiene grandes actores. Eh, Tiene a Jovic, sale, ¿no? A Fele Martínez, el de Tesis. yo, yo no me sé, no me sé los nombres, pero sé que te puedo decir que uno del que sale en Cuatro Latas y también sale creo que en La Casa de Papel, que sería Bogotá, si no me Uh -huh. equivoco. Ese es uno de los actores de Revolution, muy bueno, muy buen actor. No me sé el nombre, perdona, pero yo solo conozco actores gringos. y Bueno, sí, 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 y continúa. todos colaboraron desinteresadamente o cobrando un sueldo que no era acorde con su caché. Y además la película, por filosofía, se negó a recibir cualquier tipo de subvención. Fue toda hecha con inversión y capital privado. Lo que pasa es que, claro, evidentemente luego no ha tenido ni la promoción ni nada porque, bueno, no entra en el circuito progre, ¿no? En el circuito cultural, porque no hay que olvidar que en España yo diría que la contracultura realmente es la liberal, porque todos los culturetas que van de transgresores y de cultura y de tal, en realidad son propagandistas del gobierno, pero desde hace 40 años del Estado en general y del gobierno de turno en particular, máxime cuando es de izquierdas, ¿no? La prueba la tenemos con lo de Juan Echanove hace unas semanas ahí diciendo que tal, criticando al gobierno porque no cuidaba a la cultura, no por 30.000 muertos ni nada, sino porque no cuidaba la cultura. ¡Pum! Ahora en el BOE la semana pasada 75 millones de euros para la cultura, ¿no? Cuando en España la cultura ha sido lo que haya dicho el grupo Prisa, que se entregan ellos mismos los premios Onda, se entregan ellos mismos los premios Planeta, se entregan ellos mismos los Goya, se entregan ellos mismos tal, y si tú no eres de esa cuerda, no solo no te dan promoción y tal, sino que incluso te insultan, te atacan o te desacreditan, ¿no? Y yo creo que con Revolution probablemente haya pasado eso, es decir, la han ignorado porque no pasaba por el aro de lo que ellos consideran que tiene que ser la cultura. Yo creo que si hubiese tenido el presupuesto que tiene una película cualquiera, incluso la Rebelión de Alta, que es una mierda, Uh -huh. honestamente, si hubiese tenido el presupuesto de una película más o menos, lo hubiese abordado porque es muy buena, muy buena. De hecho, haces a Gorka Manero, creo que es el apellido, Gorka, un actor vasco, que es muy de izquierda. Si tú entras en su Twitter, es súper de izquierda. Uh -huh. Le ponen una escena a hablar sobre individualismo y es brutal. O sea, esa escena, obviamente es un poco densa y alguien que no está muy en el mundo intelectual igual le Uh pese, -huh. pero se lee un discurso muy brutal y una persona izquierda se la traga completica. Es genial. Genial. Yo creo que Claro. me encanta toda esa parte. Y además tiene un mensaje de que al final logran la revolución, o la están logrando, y cuando está a punto de lograrlo, porque lograron engañar a la gente y pensar que en otras ciudades están protestando,
hay un punto, sí, Mm. disculpa por el spoiler, pero es que hay un punto que él No, dice, no, no, aquí se hacen spoilers, aquí se hacen spoilers. el protagonista dice, no, si voy a lograr la revolución engañando a la gente, soy igual que aquellos. Tengo que decirles la verdad. Ujú. Punto. O sea, eso yo un mensaje también, sí, está muy cargado, obviamente yo creo que igual a nosotros nos gustó mucho más por el mensaje que tiene, Claro. pero también tiene muy buena producción, o sea, es una película que puedes ver sin pensar mucho en el trasfondo intelectual, tiene Ujú. mucho disparos Sí, y creo que la cosas. acción está bien, la acción está bien hecha y tal, tengo entendido eso, voy a ver si la veo. Tengo entendido eso, voy a ver si la veo. A mí, por lo que dices de este actor de muy de izquierdas que luego lanza este mensaje y tal y colabora con esta película, a mí no me sorprende en el sentido de que mucha de la gente que se dice de izquierdas y que se cree eso revolucionaria y que quiere cambiar el mundo y tal, yo siempre lo digo, muchas veces, generalmente vamos a decirlo así, un podemita o un izquierdista, muchas veces es un libertario o un anarcocapitalista que todavía no ha entendido la economía. Me explico, es decir, que con que le Ujú. expliques un poco de eso, o con que le cuentes la historia completa, no la historia sesgada que se cuenta, pues se da cuenta de dónde está la verdadera revolución, dónde está la verdadera rebeldía, quiénes verdaderamente quieren cambiar las cosas, ¿no? Porque esta etiqueta del progresismo y tal, eh, se arroga la izquierda, la izquierda de progresista no tiene absolutamente nada ya, no hay nada más conservador ahora mismo Claro, que ser de ya izquierda, y tiene, de hecho Pinker dijo algo así como, a ver cómo era, decía, eh, los intelectuales, ¿cómo era? Los progresistas, no, bueno, ahora no me acuerdo la frase exacta que decía, pero venía a decir algo así como que no había nada más antiprogreso que un izquierdista y en particular un intelectual de izquierdas. Y es verdad, y de hecho les molestó muchísimo y le cayeron encima precisamente porque él, que además no es sospechoso en absoluto de ser de derechas, ni muchísimo menos, les metió el dedo en la llaga, ¿no? No hay nada ahora, no hay gente más conservadora en el mal sentido de la palabra en cuanto a que no quiere que haya progreso que un izquierdista. sí, realmente. Hay otro comentario que hablan sobre la visión romántica que se encarna, eso sobre América, ¿no? La diferencia entre la América originaria versus, a ver, originaria capitalista. Ah, vale, lo he entendido un poco mal. Versus la aristocrática rancia. Bueno, yo creo que en América, a menos que hablemos de Estados Unidos, en Latinoamérica, salvo Argentina, no ha habido nunca cierta apertura comercial, ¿no? Menos en América sí ha habido mucho el tema de terratenientes y Sí, mucho, en todo caso repartición. mercantilismo, capitalismo de Estado en todo caso y Sí, tal, sí, y aún así se han notado las diferencias como se han notado, pero bueno, vamos a ver ahora, no sé sinceramente, todo esto del coronavirus parece que ha sido como una especie de paréntesis en todo no sé si un paréntesis o puede ser un cambio de tendencia. En todos los cambios que estaba viendo, pues ha afectado, no sé si para bien o para mal, no sé cómo va a salir esto, pero parece que todo lo que estaba cambiando ahora se queda un poco ahí en el aire. Vamos a ver por dónde tira sí. la situación, ¿no? Me refiero a Chile, Brasil y otros países que está la cosa ahí un poquito cogida con alfileres, ¿no? Ya. Bueno, y la izquierda dice ni un paso atrás y la verdad es que con ellos se hacen 5 pasos atrás. A un paso que se hace Mm. bien, luego otro gobierno fácil lo vemos con Argentina. Me preocupa también Estados Unidos, aunque ahora ha caído el tema de Sanders y tal. El movimiento este de extrema izquierda está creciendo mucho y es un peligro. Yo creo que si cae Estados Unidos eh, va a ser difícil que no caigan los demás en picada, Mm. porque Estados Unidos es la barrera que hay en América Latina para que la cosa vaya peor. Sí, sí, Bueno, vamos a ver qué va pasando, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, como de peores hemos salido, yo creo, así que vamos a ver si la libertad se abre paso. Esto es como en Parque Jurásico, ¿no? Que la vida se abre paso. Bueno, la libertad siempre se termina abriendo paso, aunque claro, mientras tanto hay que padecerlo, hay que sufrir la ausencia de ella o la falta de ella. Pablo, creo que ya estamos casi en hora. No sé si habrá alguna pregunta más del público. Por ahí antes vi a alguien que pedía saludos y si no me equivoco era Andrés. Hay que saludar a Andrés, sí, darle un sí. saludo a Andrés que nos lo está reclamando, que no puede vivir sin ello.
Un gran saludo, Andrés. Que por cierto, Andrés será uno de los próximos invitados en esta sección de cine y liberalismo, de pelis liberales del Juan de Mariana. Todavía estamos decidiendo ahí algunas de las películas. Les adelanto que, bueno, para los próximos domingos tenemos invitados, iremos teniendo invitados de lujo. Siempre todos son de lujo, pero va a haber alguna sorpresa. Vamos a ver Genial. si es del agrado de todos. Sí. Bueno, también que esperamos que siga aunque se acabe el confinamiento, ¿no? Ah, no, por supuesto. De hecho, Genial. yo voy a seguir confinado más tiempo, pero ya por gusto. Quiero decir que yo estoy confinado porque yo quiero, entonces, no porque me lo diga el Bien, gobierno. Entonces, esto yo lo prolongo un tiempito a ver cómo va la cosa, así que genial, no hay problema. Cada genial. vez tendré más pelo y más barba, bueno, pero Bueno, yo igual, la próxima me tomaré el ojo ya. pues bueno, Pablo, muchas gracias, ha sido un placer reiterar a los que no hayan estado todo el tiempo y tal, que hoy hemos hablado de la segunda temporada de Jack Ryan, que se puede además ver sin haber visto la primera, está muy bien, ¿verdad? Que independientemente del Sí. tema y tal, está Yo no he muy visto la primera, lograda. de hecho. Sí, sí, yo tampoco, yo directamente salté a la segunda y uno no pierde el hilo de nada, ni nada de eso, es, digamos, autoconclusiva en ese sentido. Luego hemos repasado también The Interview, la de Seth Rogen y James Franco, que hay que decir que también esta pareja de actores tienen algunas películas muy divertidas y yo creo que también podríamos rescatarlos algún día con otras de sus películas para un tema que creo que deberíamos de tratar también aquí en estos directos, que es el tema de la guerra contra las drogas y la legalización de las Ujú. mismas, que Bueno, ellos son unos activos defensores y no solo defensores de la libertad de consumo, sino de que consumen también mucho, todo hay que decirlo, y se nota y se traslada en sus películas. Y por último también hablamos de El dictador, de Sacha Baron Cohen, que antes no lo mencioné, pero también te recomendaría, Pablo, que vieras, y a todos los que nos están viendo, una serie que tiene, creo que está en Movistar o estuvo en Movistar, que se llama This is America, que el tipo se disfraza de personajes como él hace ujú, y entrevista a ciertos personajes y tal, y en particular hay dos que son buenísimos. Uno es que se hace pasar por uno del Mossad con Dick Cheney, y Dick Cheney termina firmándole una garrafa como un autógrafo en una garrafa que usaba para el waterboarding. El waterboarding es ujú. el método de tortura este que está prohibido y que supuestamente y que utiliza la CIA y tal, que es echarle agua a la gente en la boca y tal, con un paño y tal, y el tipo le firma ahí como súper orgulloso al tipo y tal, que pican. Los únicos que no han picado con Sacha Baron Cohen han sido Trump y Ron Paul. Ron Paul y Trump, en los intentos que él tuvo de tomarles el pelo y tal, ambos al momento se dieron cuenta de que era una tomadura de pelo. Sin embargo, un montón de otra gente le siguen, no es que le sigan el juego, sino que se creen que es verdad y siguen y terminan metiendo la pata ahí hasta el final. Pues esa está muy bien, This is America, es muy Ya me lo he divertida también. apuntado. Ya. Pues muy bien, Nada, pues nada, muchas gracias a todos por su presencia. Pablo va a seguir así, estás ya en la posición gamer, ¿no? Con la silla gamer, ya tienes los cascos puestos y ahora vas a seguir ahí ahora me voy a dormir. pegando un tiro. Pero, Mira, pues, para seguir en la línea de Jack Ryan deberías de bajarte, en vez del Call of Duty, del que sé que tú eres gran fan, deberías de bajarte los de Tom Clancy, los Ghost Recon, el Wildlands y todo esto. El Wildlands es una especie de Jack Ryan y tal, pero en Bolivia en este caso. Y a lo mejor, mira, pues a lo mejor la temporada 3 de Jack Ryan, eso no lo mencionamos, la temporada 3 de Jack Ryan a lo mejor tiene lugar en Bolivia y la cuarta, quién sabe, a lo mejor tiene lugar en España, ¿no? Porque eso no lo tocamos mucho, pero la conexión hispano-venezolana en ese sentido y tal, creo que hubiera sido, bueno, hubiera dado para un directo completo, así que lo tenemos en el tintero para la próxima vez que charlemos de esta manera. genial, yo encantado. Y, bueno, lamento que mi huevo sea tan pequeño, pero, pero bueno. Que, Una última cosa te puedo pedir antes que termines, si puedes sí, mostrar por la favor. camisa si puedes mostrar la camisa que tienes hoy. Hombre, ¿Verdad? es la, Capitalismo, esta es ahorro la y de trabajo duro. capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa del profesor Bastos. Que se Genial. puede encontrar en la tienda online del Juan de Mariana, por supuesto, que Genial, no ha cerrado por el coronavirus, ¿no? Ni por vacaciones ni pues, nada, ¿no? Eso está.
la reactivamos esta semana, sí. Pronto. Ah, Ah, estaba en pausa, bien, bien. sí. Bueno, pues seguro que hay una cola de gente ahí queriendo comprar todas las camisetas chulísimas que hacéis, la verdad. Muchas gracias, Vale. Pablo. Hasta la próxima. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias.